La pretensión es en realidad muy pequeñita, o intenta ser muy pequeñita, pero a medida que avanzó el proyecto se convirtió en algo un poquito más grande. La pretensión un poco eran dos cosas. Una, hacer una reivindicación del guionista, porque estamos a veces un poco machacados, pero sobre todo una reflexión sobre el proceso creativo. Lo que me interesaba mucho desde el inicio, que el inicio esto iba a ser un documental, en principio, y al final se acabó convirtiendo en un libro, era ver desde la página en blanco que tiene un guionista hasta el momento en que la película existe. Entonces me interesaba toda esa parte. Hay una frase en el libro creo que es Lola Mayo, sí, es Lola Mayo, la guionista de Javier Rebollo, que dice algo así como: un guionista no es un guionista cuando se pone a escribir, sino que un guionista es un guionista todo el rato. Entonces a mí me interesaba eso, pues todo ese rato de intentar ver cómo desde una cosita muy pequeñita, una idea muy primigenia, se podía construir. Y la idea de que fuera mucha gente entrevistada era ver cómo cada maestrillo tenía ese librillo y podía explicarlo de una manera o de otra. La selección de los entrevistados surge de una manera muy sencilla, en realidad. Yo partí de un libro que se llama No matéis al guionista, un libro que he escrito por Alicia Luna, y unos libros de guión, de entrevistas a guionistas que se llaman Backstory, que son como 4 volúmenes desde la edad de oro del cine americano, son entrevistas a guionistas americanos, hasta los años 70 creo que hay el 4.º volumen. Entonces, ¿qué ocurrió? Cuando me empapé de todo esto, empecé a darme cuenta de que hacer una selección muy grande era un error. Una selección muy grande porque, os explico, desde el primer día había una intención de hacer una mesa redonda sobre Azcona en el primer episodio, en el primer capítulo. Estaba David Trueba confirmado, estaba Carlos Saura, estaba García Sánchez. Eso nos llevaba o me llevaba a que si hacía ese salto, luego tenía que entrevistar a los del medio. O sea, entonces se convirtiese en una especie de repaso histórico. Medem, Fernando León de la Noa y todos los que hay en medio, Amenábar. Y luego saltar a los que yo consideraba más actuales, no referidos a jóvenes, porque por ejemplo está Jordi Cadena, sino más actuales en el sentido de innovación a la hora de explicar o a la hora de hacer guiones. Gente mucho más cercana al mainstream y gente mucho más cercana también al cine de autor. Y al final la decisión que se tomó fue intentar buscar la gente menos entrevistada. Creo que lo del siglo XXI viene bien para algunos personajes o algunas personas entrevistadas, pero sobre todo viene bien para gente que está haciendo cine en la actualidad, tenga 20 años, 25, 50 o 60 como tiene Jordi Cadena. O Javier Rebollo y Lola Mayo, por ejemplo, me sorprendieron mucho. Cuando tú estás escribiendo un guión, lo que haces es explicar en tercera persona y en presente cosas que ocurren en la escena sin hacer literatura. Y ellos escribían guiones o escriben guiones de una forma muy literaria. Y hay un ejemplo que me parecía muy interesante. Nos pasaron, Javier Rebollo y Lola Mayo me pasaron el guión de su próxima peli, que es el guión que están haciendo con José Sacristán. El muerto y ser feliz, me parece que se llama la película. Y había una escena que decía, el personaje camina por una calle que por la noche que ha sido muy transitada durante el día. Eso a un alumno no le dices, no, a mí me da igual. Pero en cambio sí que me di cuenta de que ellos, utilizando esa literatura, como Lola escribe para Javier, Lola Mayo escribe para Javier Rebollo, que lo utilizaban de una manera para dar a entender tonos. Y eso me pareció muy interesante y me sorprendió, porque sí que se salía de la exactitud de lo que tiene que ser un guión, que es más una receta para hacer una película. Ellos ya escribían la película literariamente en el guión, y eso me parecía muy interesante y me sorprendió. Otro que me sorprendió fue Juan Cabestany. Me pareció un tipo muy, muy leído, que sí que recogía muchas cosas de la literatura. Fueron seguramente las dos cosas que me interesaron mucho, que me sorprendieron mucho, porque mezclaba literatura con cine, una cosa que a veces decimos que es tabú, que no lo podemos mezclar porque no funcionaría. Pues sí, funciona, en algunas cosas funciona. Tenemos entrevistas de 5, 6, 7 horas. A veces eran mañanas enteras, a veces separábamos para comer, porque ellos se prestaron mucho para hablar, les interesaba mucho hablar de su proceso creativo. Cuando yo llegaba a casa y tenía todas esas 7 horas, el trabajo era editarlas en hacer 14, 15 páginas para cada uno. ¿Qué ocurrió con Jonás, por ejemplo, y con Javier Rebollo y con Juan Cabestany? Lo que me ocurrió es que en el momento en que nosotros les enviamos estas ediciones, ellos estaban muy de acuerdo en toda la historia, en todo lo que habíamos narrado, en todo cómo la habíamos construido, pero quisieron añadir más cosas.
Oye, he pensado sobre lo que me preguntaste y me gustaría añadir algo. Y entonces hicimos una especie de envíos de mails, medio corrigiendo ese texto, medio añadiendo, y yo creo que la de Javier Rebollo, la de Jonás Trueba y la de Juan Cabestany se enriqueció muchísimo. Le tienen mucho cariño a la palabra. Yo creo que eso que decía de la literatura, pues mira, Juan Cabestany y Javier Rebollo Lamayo, y hicieron mucho más rica la entrevista. Yo por eso se lo agradezco. Hay un momento en que yo compro un libro que se llama Lecciones de cine, Laurent Tirat, mi francés es muy malo, en el que este periodista y director luego de cine hacía entrevistas a directores y los ponía en primera persona, como si fueran lecciones. Y entonces ahí sí que nos dimos cuenta de que era un buen método, de copiar ese método para montar el libro, para que no fuera, para que el lector tuviera la sensación también de estar viendo una película, que le están explicando una historia. Entonces al explicarles esa historia yo creo que funcionaba muchísimo mejor que preguntas y respuestas. Nos dimos cuenta que eliminando la figura del entrevistador se enriquecía mucho más. No tengo la sensación de que se hayan guardado detalles ni cuestiones. De hecho, una de las cosas, yo creo que también lo hace un poquito más rico, es eso, ¿no? Que te explican cosas pues, directamente a ti y cosas que a lo mejor en otro libro pues a lo mejor no se lo plantean. Me gusta mucho lo que hace, por ejemplo, Sesgay, explicando cómo funciona eso de los posits, que él dice que él no puede escribir de otra manera, o lo que hace Juan Cabestany con la referencia a George Simenon, que dice que sus personajes vienen de ahí, o Sergio Sánchez, que explica el origen del orfanato. Se quedaron muchas cosas de Sergio sin publicar, porque él me pidió también que algunas cosas se quedaran allí, que es como construyó el inicio del orfanato, que el orfanato se acabó convirtiendo en una película de terror y en un inicio un melodrama que partía de la figura de Peter Pan, de la madre esperando en la ventana. Pues todas esas cosas, no sé, yo creo que no se han callado demasiado. No sé. El ¿para qué sirve un manual? Era una pregunta que surgía continuamente. A veces no la llevaba pensada, pero surgía en el propio diálogo. Porque la mayoría pensamos, yo me alineo con muchos de ellos, y te lo digo ya desde el punto de vista de profesor, en que el manual tiene que servir como una ayuda más a la hora de escribir, pero no puede servir jamás para que cuando estás escribiendo tienes el manual al lado y buscas la página que te da la solución, básicamente porque está coartando la creatividad. Ahora muchas escuelas están partiendo de manuales y yo cada vez soy más contrario a eso, porque realmente sí que hay una serie de cosas como el viaje del héroe, las construcciones clásicas, y el mundo está cambiando. Nadie puede decir que Lynch, te puede gustar o no, pero nadie puede decir que Lynch hace malas películas, o que Antonioni hacía malas películas, o que la Nouvelle Vague hacía malas películas, y en cambio son estructuras que no son clásicas. El problema de este país, yo no sé si es el guión o no es el guión. Lo que sí que puedo decir es que se hacen muchas veces demasiadas películas muy poco preparadas. Se hacen muchísimas películas, no sé si por captar, por engrandecer la industria, se hacen muchas películas que son de nivel bajo en cuanto a guión. En este país hay muy buenos técnicos, muy buenos directores de fotografía, pero no hay tan buenos guionistas. Y una cosa que ha ocurrido en el libro es que guionistas puros no hay muchos. Creo que en el libro, de los que no han dirigido, creo que está Diego San José. El resto me parece que son todos directores o que han dirigido alguna vez. Yo creo que el gran problema es que se lanzan muchísimas películas con guiones no suficientemente trabajados. Y eso es una de las cosas que al final sí que hizo entrar a la lista de guión en el libro. ¿Por qué nadie se levanta un día en una reunión y dice no, este guión no está bien, hay que rehacerlo? Los mecanismos de producción lo lanzan hacia adelante y se hacen muchísimas cosas en cine y en televisión. Ahora estoy recordando un ejemplo. Nadie se levantó en Cheers, en la versión española, y dijo los guiones son muy malos, no va a funcionar. Nadie se levantó. ¿Por qué? Porque ya tenían los acuerdos con las televisiones, había una fecha de estreno, había unos acuerdos con determinados actores y había que lanzarlo. Pues eso a veces pasa en cine. Hay muy poco cuidado muchas veces con las historias que se explican. Técnicamente a veces son muy buenas, o muchas veces son muy buenas, y el guión flojea. Ahora me va a matar Quique Maillo, pero Eva tiene una factura estupenda y un guión regular. Yo creo que las historias se trabajan menos en este país. En las escuelas todo el mundo quiere ser director.
Todo el mundo quiere dirigir. Lo que ha ocurrido en el taller de guionistas, o lo que ocurre en el taller de guionistas, que es en la escuela donde yo doy clase y donde surge este libro, es que es una escuela solo de guión. Entonces se supone o se presupone un interés por ser guionistas. Eso no deriva directamente en que sean gente muy talentosa que puedan ser el futuro del cine en este país. Lo que sí que es cierto es que de cada jornada que salen 2 o 3 personas. En los 2 últimos años, 2 alumnos han quedado finalistas del concurso de guiones de Ciudad de Segovia, que es un concurso dentro del Festival de Cine Europeo, y tienen proyectos interesantes. ¿Quiénes son esos alumnos? Pues me sabe muy mal decirlo, pero es así, gente un poco más mayor. Yo creo que el guionista empieza a madurar mucho y empieza a explicar mejores cosas a medida que vive. Y estas dos personas son gente de 30 años. Eso no quiere decir que gente de 18 y de 20 tengan cosas que explicar, y que de hecho los hay, pero me da la sensación de que la madurez del guionista o el futuro del guión no está del alumno que sale directamente, sino que el alumno que crece después de salir directamente de las escuelas. Lo primero que hay que conseguir es que quieran escribir y no quieran dirigir, porque entonces estarán mucho más concentrados en proyectos. Y me da la sensación de que el alumno de 18, 20, 25... en general y por mi experiencia, se sienta mucho más así en la silla cuando le explicas algo de guión y le gusta mucho más coger la cámara. Hay una broma que dice que había una actriz tan tonta que se enrollaba con el guionista para subir peldaños. Eso, que es una broma muy tonta, a veces pensado en términos reales, sí que es cierto de que el guión es el gran desconocido, porque por un lado hay que estar a favor de ese gran desconocido, porque el guión no tiene que ser nada más que una receta, y luego el director y los técnicos lo llevan a cabo, no tiene que ser nada más que una primera parte para construir una historia. El guión en sí mismo no sirve para nada si no se convierte en una peli, pero por otro lado hay una cosa clarísima que hay que recordar, que ya no sé si lo dijo Kurosawa, ya no sé quién lo dijo, porque ha sido muchas veces, que es aquello de que con un guión malo es imposible que salga una película. Bueno, la gente va a seguir saliendo del cine diciendo hostia, el guión es muy bueno, sin darse cuenta de que lo que han visto, como dice Azconais, la historia, lo que le han explicado, la construcción del guión, no tienen ni idea de cómo se construye. Es una aspiración intentar cambiar la forma de pensar de la gente de lo que es un guión. Yo no sé si este libro lo va a conseguir, no lo sé. Al principio lo escribí un poco para mí, un poco para leer ese libro, para tener esa experiencia de lo que yo quería leer, que no lo encontraba en el mercado, no lo encontraba como me gustaba, y al final ha acabado siendo, o intentando ser, pretendiendo ser una reflexión sobre el oficio, sobre el proceso creativo y enfocado a los alumnos principalmente. Pero los profesionales lo están recibiendo bien, cosa que también está bien. Un saludo a la gente de La Finestra Digital, www.lafinestradigital.com, es así, ¿no? Así.